Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, bendiciones. ¿Cómo ha estado usted? Lo más de bien, gracias a Dios. Estamos aquí para la gloria del Señor, compartir una vez más la palabra del Señor para que edifique sus vidas, para Amén. que Dios sea hablando en esta tarde, en este momento de una manera especial, porque el tema que vamos a hablar hoy sé que les va a ministrar. Ve hasta el final el video que Dios va a ministrar a través de su presencia. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la espada del Espíritu Santo. Amén. Y vamos al libro de 2 Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces me llama la atención aquí que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios no fue inventada por el hombre, no viene por voluntad humana, ningún humano se la inventó, sino que hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, pero no fueron cualquier clase de hombres, No, ¿cierto? fueron profetas, fueron apóstoles, sus siervos, Sus discípulos, sus discípulos, sí, que como fueron inspirados por el Espíritu Santo. para escribir las Sagradas Escrituras. Amén. Vemos que la palabra de Dios no es como los demás libros. ¿Por qué no es como los demás libros, pastor? Porque no es un libro cualquiera, es un libro que es inspirado por el Espíritu Santo. Es donde nos habla el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Amén. Es un libro sobrenatural. Amén. Sí, porque en las Sagradas Escrituras está el pensamiento de Dios. Ahorita vamos a ver qué es inspiración. Entonces, cuando usted lee un libro que lo escribió un hombre, pues es el pensamiento del hombre, Claro, amén, que queda plasmado en ese libro. Pero cuando leemos las Sagradas Escrituras, es el pensamiento de Dios para nosotros, sus hijos, para todos aquellos que quieren conocer a Dios, porque a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras, conocemos a Dios conocemos a Dios. y su perfecta voluntad. Amén, así es. En este libro que es sobrenatural y hay que leerlo con los ojos del Espíritu, así como cuando usted dispone su corazón para orar, para hablar con Dios, Amén. así también cada uno de nosotros debemos disponer nuestro corazón, debemos disponer tiempo para que Dios nos hable a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra, pero para que venga esa palabra rema, para que venga la revelación de su palabra a nuestro espíritu, porque nosotros somos ¿qué? Espíritu que vivimos en un cuerpo. En un cuerpo. Y en la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras encontramos las preguntas más importantes de la vida. ¿Cuáles son, pastor? ¿De dónde vengo? Ajá. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? Entonces, la relación más importante que uno puede tener es a través de ¿qué? De la relación que yo tengo con Dios. Ejemplo, usted puede comprender cómo es Dios, ¿cómo? A través de la palabra, de la Sagrada Escritura. Y sus pensamientos, sus planes y sus promesas que Dios tiene para sus hijos y para cada uno de los que buscamos su presencia. Amén. Y creemos en Él. Entonces vamos a ver que si deseamos hablar con Dios, ¿qué hacemos, pastor? Primeramente orar y posteriormente leer las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo... Y en las Sagradas Escrituras Dios nos va a hablar a través de su palabra, porque es su palabra. Amén. Entonces, si yo quiero hablar con Dios, oramos. Claro, pero amén. si yo quiero que Dios me hable, leo su palabra. Sí, me hago entender. Claro, amén. Sí. Claro. Yo sé que mis hermanos me entendieron, los que nos están mirando. Claro, amén. Si yo quiero hablar con Dios, oro. Pero si yo quiero que Dios me hable, ¿qué hago? Leo las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces vamos a ver que todo lo que es espíritu inspira. Dios es espíritu.
y inspiró las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la palabra inspiración? Significa soplar, dar la idea, tomar de mi espíritu para colocarlo en algo o en alguien. Así es. Ejemplo, cuando un escritor va a hacer un libro, escribir un libro, ¿qué hace? Él pone parte de su espíritu en ese libro. Claro, amigo. Su pensamiento en ese libro. Un pintor, ¿qué hace? Plasma en esa pintura parte de lo que tiene él en su espíritu. Por eso dice que inspiración significa soplar, dar la idea, tomar de mi espíritu para colocarlo ¿qué? En algo. Amén. Una canción. ¿Qué pasa con una canción? La persona se inspira y él saca de su espíritu, inspira a la otra gente, porque de ahí sale lo que él quiere expresar. Entonces parte de lo que tiene él en su espíritu lo expresa a través de esa canción. Amén. Así pasó con Dios. Parte de su espíritu, de la esencia de Dios, Él lo inspiró, lo colocó en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces me llama la atención, ya volviendo ahí otra vez a segunda de Timoteo 3:15 al 17, que dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces vemos aquí que Timoteo, discípulo de Pablo, y Pablo le dice, o sea, le recuerda, como quien dice, ustedes desde la niñez ha sabido. Le han enseñado las Sagradas Escrituras. Entonces es importante que los niños sepan la palabra de Dios, la conozcan, porque por medio de ella conocemos a Dios. Y dice que te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya entendiendo qué es inspiración, vamos a ver varios puntos que dice la palabra. Dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin que para instruir en justicia. Entonces vamos a ver cada una de estas palabras lo que significa. Significa reprender. Cuando el Señor habla de corregir, es reprender. ¿Qué significa? Es normalmente de una manera amable. Es como cuando su hijo, usted lo reprende, entonces usted lo hace con amor. Claro. Así Dios, a través de las Sagradas Escrituras, que nos regaña, nos corrige. Por eso dice que es útil ¿para qué? Para corregir. Y vamos a ver que la palabra corregir en el vocablo griego original utilizado en la Biblia significa literalmente volver a enderezar. ¿Qué significa volver a enderezar? Porque la persona estaba torcida. Ajá. Y el Señor lo volvió y lo enderezó. A través de posiblemente se había salido de la palabra de Dios, o no lo conocía, o no conocía las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través de su palabra, ¿qué? Nos hace caminar, ¿qué? En justicia. Rectamente. Nos hace caminar, ¿qué? Rectamente, en línea con Él. Y dice que para instruir ¿en qué? En justicia. Entonces el Señor a través de su palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, pero la parte que me llamó más la atención con el pastor es que nos instruye ¿en qué? En justicia. En justicia. Pero para saber qué es instruir en justicia, tenemos que saber que Dios es justo. Debemos conocer que la justicia de Dios. La naturaleza de Dios es justo. Él es justo y le gusta moverse en la justicia. Amén. Entonces su justicia y santidad son virtudes fundamentales ¿de quién? De Dios. Porque la palabra de Dios dice que la base de su trono es ¿qué? Justicia. Y vamos al Salmo 97, 1 al 2. Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrese en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces vemos que la justicia de Dios es uno de sus ¿qué? Atributos. El único justo en sentido absoluto, ¿quién es? Dios. Dios. Pero Él quiere ¿qué? Instruirnos ¿qué? En justicia. Y lo hace a través de ¿qué? De su palabra. Amén.
Por eso Él, a través de su palabra, de su pensamiento, nos quiere enseñar que Él es justo, que es la justicia de Dios, para que nosotros podamos caminar en la justicia de Dios. Y eso lo sabemos es a través de la revelación de su palabra, porque toda la palabra es el logos, pero el rema es la porción que Dios nos quiere dar día a día, lo que necesitamos hoy, ¿sí? Esta es la palabra que hoy necesitamos, cada uno de nosotros. También dice que Él ejerce gobierno con su justicia. Salmo 45, 6 al 7, que dice, pastor. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es Él, centro de su reino. Cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué dice el Señor? ¿Que Él ama qué? La justicia. Has amado la justicia y aborrecido ¿qué? La maldad. Entonces dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces vamos a ver que el Señor Jesús, como Dios Todopoderoso, es justo. Él envió a su Hijo por amor a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor vino a salvarnos del pecado. Esa es una manera de que el Señor nos quiere ¿qué? Enseñar justicia. Por eso dijimos que toda la palabra de Dios es inspirada ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. Porque si nosotros no somos instruidos en la justicia de Dios, conocer la justicia de Dios, pues no podemos ¿qué? Usar bien la palabra del Señor. Dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere primero que instruirnos en su justicia, equiparnos y que venga revelación de su palabra, que conozcamos que es su pensamiento para nosotros, para que podamos tener una vida como a Él le agrada, para agradarle a Dios. Claro, amén. Entonces vamos a ver que en Romanos 3, 23 al 26, el Señor nos enseña aquí lo que es la justicia de Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Siendo qué? Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Amén. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces dice que por su sangre, por su propiciación, nosotros podemos manifestar su justicia. Amén. Y dice que pasando por alto los pecados pasados. Entonces en el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, en ese momento que somos justificados por su sangre, el Señor que quita nuestro pecado, o sea, Él lleva nuestro pecado, nuestra injusticia y nuestro pecado lo lleva a Él y nos da su justicia. Y nos da su justicia. Entonces dice, con la mira, ahí en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces, si nosotros, el Señor no hubiese venido a llevarse nuestro pecado y a darnos su justicia, nosotros no podemos manifestar su justicia aquí en la tierra. Por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo manifiesta el Señor su justicia en este tiempo? A través de su iglesia, a través de su pueblo, de sus hijos. Por eso es importante que nosotros seamos instruidos en su justicia. Amén. Y vamos a ver que la liberación de una vida de pecado, vimos la primera, dice que
la justificación viene por dos aspectos. La primera, que Él perdona nuestros pecados pasados. Pero como nosotros en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo seguimos caminando en esta tierra y estamos propensos a caer por la naturaleza pecaminosa, claro, por las iniquidades, entonces nosotros tenemos que tener día a día una liberación del pecado. Y lo vemos en Romanos 6, 17 al 18. ¿Qué dice, pastor? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Amén. Entonces, si nosotros éramos esclavos del pecado, pero por haber obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, cuando el Señor Jesús vino y se reveló a nuestras vidas y mostró su gracia, su amor, fuimos libertados ¿de qué? Del pecado. Entonces, una forma de poder ser siervos de la justicia de Dios es cuando hemos sido ¿qué? Libertados del pecado. O sea, una persona que no ha sido libre del pecado, que sigue siendo esclava del pecado, no puede ¿qué? Ser siervo de la justicia. Porque la justicia de Dios, en esencia Dios es ¿qué? Justo, es uno de sus ¿qué? Atributos. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, queremos manifestar su justicia, queremos que la palabra de Dios sea, por eso se llama la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y tenemos que saberla usar, tenemos que escudriñarla para poder conocer a Dios. Gloria a Dios. Una cosa es que usted lea la Biblia en un libro completo, sin los ojos del Espíritu, sin la presencia del Espíritu Santo, y otra es leerla con comunión, con comunión con el Espíritu Santo, con un corazón dispuesto a obedecer. Amén. 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 Entonces, en su muerte Cristo derramó su sangre ¿para qué, pastor? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Y crucificó qué? Nuestra vieja naturaleza, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y qué pasó? Y en su resurrección nos impartió su vida para que vivamos en santidad y justicia con Él. Como Él. Como Él. En santidad y justicia, ¿como quién? Como Él. Como Él. Entonces, mediante la renovación de nuestro entendimiento, debemos quitarnos continuamente ¿qué? Esa vieja naturaleza pecaminosa que nos persigue, y ponernos la nueva naturaleza de Dios. Y lo dice en Efesios 4, 22 al 24, pastor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces vemos aquí que la palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. O sea, tenemos que morir al viejo hombre. Despojarnos, por eso quitar. Dice que con Cristo estamos juntamente ¿qué? Crucificados. Y ya no vivo yo, dijo el apóstol. Mas Cristo vive en mí. Quiere decir que yo resucité con Cristo a una nueva vida. Por eso vamos a ver ahorita que el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, no practica el pecado y no hace injusticia. Entonces, practicar el pecado es injusticia para Dios. Y lo declara primera de Juan 3, 6 al 10. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hasta ahí. Entonces vemos que todo aquel que permanece en Él. ¿Quiénes son los que no pecan? Los que permanecemos en Él. ¿Cómo es permanecer en Dios, pastor? Leyendo su palabra, buscándolo en oración. Ajá. Estar más en comunión con la presencia del Espíritu Santo. Y obedeciendo lo que está su palabra. Escrito en su palabra. Amén. Porque son sus mandamientos, son sus estatutos, son sus preceptos. Y dice, ¿qué más? El 7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, ¿quién es el que hace justicia? Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es más? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser justos y hacer justicia.
¿qué es hacer justicia? Es no practicar el pecado. Amén. Dice, el que practica el pecado ¿es quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ajá. Entonces vemos aquí que el que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué es practicar el pecado? Es la persona que constantemente está haciendo lo mismo, el mismo pecado, el mismo pecado. El que está viciado, el Está viciado, el ya que está. no ha muerto a su vieja naturaleza, el que, porque dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Quién Claro, es la amén. simiente? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede ¿qué? Pecar, porque es nacido de Dios. Qué hermosa palabra. Y dice el 10, perdón. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire que aquí el Señor pone una comparación. O sea, como para distinguir cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del Claro, diablo. los hijos de Dios hacemos justicia. Y los hijos del diablo no hacen justicia. Son injustos. Son injustos. Y mire que el Señor dice aquí, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mire que por eso el Señor dice en su palabra que nos instruye ¿qué? En justicia. Por eso es que muchas veces cuando leemos su palabra no hay revelación. ¿Por Claro. qué? Porque en nuestro corazón hay cosas que no le agradan a Dios. Y una de esas es que el que no ama ¿qué? A su hermano. Entonces Dios nos enseña también para poder vivir en ese mundo de justicia en Tito 2, 11 al 12, que dice que debemos rechazar, pastor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñaos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa Y piadosa. y piadosamente. Amén. Entonces, ya entendiendo que Dios nos instruye en justicia, ya sabemos que ser instruido en justicia es que conocer a Dios como nuestro Redentor, como el que nos lavó con su sangre, que Amén. se llevó nuestro pecado y nos dio su justicia, porque Él es justo, porque Él es santo. También entendimos instruir en justicia que el no amar a nuestro hermano, eso es injusticia. Claro. El practicar el pecado es ¿qué? Injusticia. Y Dios quiere que caminemos ¿qué? En su justicia. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su justicia aquí en la tierra. ¿A través de quién? De sus hijos. De los que amamos a Dios, de los que no practican ¿qué? El pecado. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a saber que la palabra de Dios nos ayuda a orar. Claro, amén. Vamos a ver uno de los beneficios que Dios nos da cuando nosotros nos dejamos instruir en su justicia, cuando entendemos que la palabra de Dios es una espada, y ya lo vamos a ver porque la palabra de Dios es una espada. Pero vamos primero a ver que Dios nos ayuda a orar. En Juan 15:7, ¿qué dice, pastor? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros permanecemos en Dios y sus palabras, o sea, la Biblia, La palabra de Dios permanece en nosotros. o sea, la guardamos, la escudriñamos, la meditamos, la obedecemos. ¿Qué va a pasar? Podemos y permanecemos, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire que cuando dice pedid todo lo que queréis, es cuando estamos orando. ¿Qué hacemos cuando oramos? Pedimos, ¿cierto? Claro, amén. Dice la palabra del Señor, el que toca se le abrirá, el que busca, ¿qué? Halla. Halla. Pero entonces cuando nosotros permanecemos en Dios, permanecen sus palabras en nosotros, tenemos autoridad, ¿para qué? Para pedir, como alguien que tiene derecho. Somos Hay un derecho legal. Tenemos derecho de pedir porque Él es nuestro Claro. Padre y podemos decir, Señor, andamos en tu palabra, permanecemos en ti. Entonces tenemos autoridad Por de eso pedir. mismo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y Amén. os será hecho. Así es. Así que
Si nosotros permanecemos en Dios, su palabra permanece en nosotros. Si en ti permanece la palabra de Dios, tú permaneces en la presencia de Dios, tú puedes pedir todo lo que queráis, y lo Dios que quieras. lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Porque Dios no miente. Es su palabra. Es su Es palabra. su palabra y Él no puede mentir. Amén, así es. También vemos otro beneficio de las Sagradas Escrituras cuando nosotros nos dejamos instruir en justicia, cuando conocemos su palabra, es que produce ¿qué? Vida. Vida. Juan 6:63, ¿qué dice? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo ¿qué? Hablado. Son Entonces, espíritu y son vida. ¿Cómo le habla Dios al hombre? A través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Y dice que sus palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Qué dijimos? Que cuando el Señor inspiró a los hombres escogidos de Dios por él, profetas, apóstoles, discípulos, inspiró para que escribieran, que colocó parte de su espíritu en las Sagradas Escrituras. Por eso dice que son espíritu y son vida. Entonces, cuando una persona se enamora de Dios, se enamora de su palabra, la obedece, va a producir ¿qué? Vida. Vida en la persona. Claro, amén. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Amén. Lo dice su palabra. También vemos otro beneficio de la palabra de Dios, es que es como el agua. O sea, Dios compara su palabra como el agua. ¿Qué hace el agua? El agua corre. Ajá. Y no es un agua estancada, sino el agua que corre. El agua que corre. ¿Qué Amén. más? ¿Para qué más sirve el agua, pastor? El agua sirve para bañarnos, el agua sirve para refrescarnos cuando tenemos sed. Amén. El agua, nosotros no podemos vivir sin el agua. Así es. Y mire que el Señor compara su palabra como el agua. Y Él es agua viva. Dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire lo que dice Juan 15:3. ¿Qué dice, pastor? Ya vosotros estáis limpios por la palabra Que que os, es hablado, perdón. por la palabra que os he Hablado. hablado. Entonces, cuando usted escudriña la palabra, permanece en ella, créame que usted ya está limpio por la palabra, porque la palabra es el Señor Jesucristo. Claro, es la que nos limpia. Amén. Entonces vamos a ver por qué la palabra es una espada. Otro beneficio. Claro. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es qué? Viva y eficaz. O sea, ella tiene que hace lo que Dios quiere hacer en cada uno En cada una de las nosotros. personas. Amén. Y lo vimos, instruirnos en qué? En justicia. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo compara Dios la palabra? Una espada de dos filos. Ujú. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces vemos aquí que dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces vemos como el Señor Jesús, un ejemplo de que Él usó la palabra como una espada contra las acechanzas de Satanás cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Claro. Santo. En Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿con qué se defendió el Señor Jesús? Con la palabra. Con la palabra. El diablo Esa es la espada, es la espada. Pero el enemigo sabe cómo está uno y cómo está viviendo uno y cómo está viviendo la palabra. Él sabía que el Señor Jesucristo estaba viviendo la palabra en santidad y pudo declararle la palabra. Amén. Entonces debemos aprender las enseñanzas de la palabra de Dios y aplicarla y ser instruidos en justicia, habernos dejado corregir por la palabra, Claro. a través del Espíritu Santo para poderla usar bien. Porque si no la usamos bien,
Porque hay gente que usa la palabra de Dios mal. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, una de las armas que Dios nos da en nuestra boca, ¿qué es? La palabra. La palabra de Dios en nuestra boca es una espada. Es un decreto. Es un decreto. Contra las tinieblas. Claro, amén. Vemos en Efesios 6, y vamos a detenernos en Efesios 6, 17, que la palabra es la espada del Espíritu y es una de las armaduras, la sexta armadura que Dios nos enseña a través de Efesios 6, que es ¿para qué? La armadura es para protegernos contra las acechanzas del diablo. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y fuerzas espirituales de maldad en este siglo. Las regiones celestes. Amén. Siga, pastor. Y tomando el yelmo, Efesios 6, 17. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ajá. Gloria a Dios, sí. ¿Qué hace una espada, pastor? La espada sirve para defendernos y también para atacar y para defendernos. Amén. Entonces, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un arma de ofensiva y a la vez de defensiva. O sea, que con ella nos defendemos porque es como un escudo contra los dardos de fuego del maligno. Y de ofensiva porque nos podemos defender contra los ataques del enemigo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se defendió con la espada. Dijo, escrito está. Entonces vamos a ver que también la palabra de Dios contiene la verdad, y la verdad puede ser más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A nadie. A nadie le gusta que le digan la verdad. Entonces hay gente que quiere pelear contra la verdad, que es su palabra, y al final ¿quién es el que pierde? Nosotros salimos perdiendo, porque ¿quién es la verdad? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces su palabra es fiel y verdadera. Dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces vamos a ver una historia de la Biblia, ya para terminar y orar, y que sea el Espíritu Santo ministrando a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Es de Gedeón. Ustedes encuentran esta historia en Jueces 6 y Jueces 7. Yo solo les vamos a leer el versículo 20. Pero permítame, le contamos a cada uno de los hermanos, a los amigos que están viendo esta transmisión, la historia del pueblo de Israel, cuando Gedeón era ¿qué? Un profeta de Dios, escogido de Dios. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Israel, pastor? Los madianitas se levantaron contra el pueblo de Dios. Y Dios le habló a Gedeón, y Gedeón usó la espada. La espada. ¿Qué estaba pasando? Los madianitas estaban destruyendo las cosechas del pueblo de Dios, hasta el punto que los estaba llevando ¿qué? A la ruina. O sea, les estaban haciendo la vida ¿qué? A cuadritos. A cuadritos al pueblo de Dios. Imagínense que una persona esté trabajando y el enemigo le roba todo lo que se gana, que no lo deja prosperar, porque si a alguien le roba lo que trabaja, o si tiene un negocio y le roba su producido, ¿qué pasa? Pues la persona no va a prosperar. Entonces el pueblo de Israel estaba en ese momento en ruina, en pobreza, porque los madianitas cada vez que salía la cosecha se la robaban, se la destruían. Era angustioso. Sí, entonces Dios usa un profeta llamado Gedeón y le da una estrategia para que pueda vencer estos enemigos del pueblo de Dios. Y vemos que primero Dios le dice, le muestra y le dice que escoja a 300 hombres. Habían muchos que podían ir a la guerra, pero Dios dijo, solo vas a ir tú con 300 hombres. Vemos aquí que no todos pueden ir a la guerra a enfrentarse con el enemigo. Pero le dio una característica de tantos hombres que van a hacer esto y esto. Eso es lo que vas a llevar toda la guerra.
Sí, entonces Dios le dijo que les hiciera una prueba, que ustedes lo encuentran ahí en Jueces 7, pero lo que nos llama la atención y lo que debemos entender hoy es que cómo venció Gedeón con estos 300 hombres a los enemigos del pueblo de Dios que estaban destruyendo las cosechas. Vamos a Jueces 7:20 y dice así. ¿Qué dice, pastor? Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y de Gedeón. ¿Cuál es la espada del Señor? La palabra. Dios le había hablado ¿a quién? A Gedeón. Y le dijo: vas a vencer a tus enemigos con esos 300 hombres. Y Dios le dio ahí una estrategia. Le dijo que tocaran ¿qué? Las trompetas, que quebrantaran los cántaros en la mano. O sea, Dios le dio ¿qué? Un diseño profético para que en ese momento ellos obtuvieran la victoria. Pero lo más sorprendente es que dijeron: por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué pasó? Y ellos estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor. Solo con decir por la palabra de Jehová y de Gedeón, ¿qué pasó en el campamento? Todo el ejército de sus enemigos echó a correr dando gritos y huyendo. Y si usted ven ahí en la historia, cómo Gedeón con estos 300 hombres derrotó a sus enemigos. ¿Por qué? Porque él usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras que Dios nos habla en este tiempo es a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Y Dios hoy te está hablando a ti, que si tú conoces la palabra, porque a través de ella conocemos a Dios, a través de ella conocemos las promesas de Dios, que la palabra de Dios nos sirve como ofensiva y también de defensiva, entonces vamos a tener victorias ante el enemigo, que se están robando las bendiciones. No sé qué está robando el enemigo en ti, solo Dios sabe, y tú que me estás viendo y que nos está viendo, eres el que sabe lo que el enemigo está robando. Pero si tú hoy, a través de esta palabra, la recibes con fe en tu corazón y declaras como Gedeón: por la espada del Espíritu Santo, hoy es derribado el enemigo que se está interponiendo en mi casa, sí, Señor, en mi negocio, en mi ministerio, en mi vida, mis hijos, en mi salud. ¿Qué va a pasar? Amén. Pastor, van a caer. Van a ser vencidos en el nombre de Jesús, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y así como con Gedeón, Dios les dio la victoria, porque es el mismo Dios que está aquí en este momento diciéndote que si tú declaras la palabra, porque la palabra de Dios en tu boca es un decreto de parte de Dios contra las tinieblas. Amén. Tienen que huir las tinieblas, así como salieron huyendo, porque aquí lo dice, que salieron ¿qué? Huyendo. Cuando ellos dijeron por la palabra de Jehová y de Gedeón, y estuvieron firmes. Debemos estar firmes, esperando cómo Dios va a derribar a nuestros enemigos y todo ese ejército, porque el ejército del enemigo era mayor que los que estaban con Gedeón, que fueron 300 hombres, pero Dios lo dispuso así, que fueran 300 hombres y Gedeón. Quizás tú estás solo, quizás en tu casa solo son 2 que son cristianos, pero con ellos, o tú solo, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, con la palabra de Dios revelada en tu espíritu. Y si tú dices por la espada de Dios que se ha revelado en mi corazón y en mi espíritu, declaro que hoy no hay más pecado en mi casa, que no hay más idolatría en mi casa, que no hay más ruina, pobreza. El enemigo no va a robar más mis finanzas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos. Y lo decretamos. Porque Dios no es hombre para qué, pastor. Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo cumple y está hecho. Amén. En su nombre. Porque el Señor Jesús le dijo al enemigo: escrito está. Amén. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Al justo le irá bien.
Gloria a Dios. Hablábamos que Él nos instruía en su justicia, que somos justos por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada que nos limpió de todo pecado, y por su justicia podemos manifestar su justicia aquí en la tierra, y Él nos da la facultad de juzgar las tinieblas, porque ¿qué son el cimiento de su trono? Justicia y juicio. Entonces en esta hora podemos decir: el justo florecerá como la palmera. A él correrá el justo y levantado será, dice su palabra. Vamos a orar para que esta palabra sea sellada en cada corazón con el fuego del Espíritu Santo, y que Dios quite toda duda, toda incredulidad, y que tú puedas pelear, porque hoy se te ha revelado la palabra de Dios, hoy se te ha revelado Cristo en tu corazón, y vas a tener una vida victoriosa en el nombre de Jesús. Lo declaramos, amén. Amén. Lo declaramos y lo decretamos en el poderoso nombre de Jesús. Ore, pastora. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Señor, nosotros hicimos nuestra parte, pero tú haces la más importante allá en cada corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Revela tu palabra a cada corazón, Señor. Quita toda ceguera espiritual, todo velo mágico, todo aquello que no deja que la luz de tu palabra alumbre el entendimiento de los que están viendo este video, Señor. Padre, es para la gloria de tu nombre, Señor. Tú conoces cada una de las personas que nos están viendo, que han escuchado esta enseñanza, Señor. Tu palabra dice que no volverá a ti vacía, y que hará conforme tú la has enviado y conforme a tu propósito, Señor. Se cumplirá en cada uno de los que escucharon esta palabra hoy, Señor. Para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Que el eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo me los continúe bendiciendo. Amén, así es. Entonces les deseamos una feliz semana, que Dios les siga bendiciendo, que Dios ponga hambre y sed de su presencia, de su palabra, que Dios ponga ese querer en cada corazón, avive ese fuego en cada corazón, despierte su espíritu y el de nosotros. Amén. Y ponga pasión por él cada día. Y por leer su palabra. Y por leer su palabra. Les amamos en el amor del Señor Jesucristo, y los esperamos los jueves en la alborada a las 5 de la mañana por Facebook. Ahí en las pantallas va a aparecer el correo, va a aparecer el teléfono. Visítenos en YouTube, tenemos varias prédicas. Gloria a Dios. Como el poder de la Iglesia Cristiana, como el poder de la gloria de Dios. Ahí nos encuentran. Déjenos el me gusta, suscríbase, comparta esta enseñanza. Yo sé que a alguien le va a edificar su vida, lo va a transformar, porque cuando la palabra se revela a cada corazón, las vidas son transformadas. A mayor revelación de la palabra, mayor transformación. Gloria a Dios. Y Dios nos instruye en su justicia. Entonces les bendecimos y hasta la próxima en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Dios me los guarde. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Cada semana subiremos contenido de bendición. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Déjanos saber tu petición en los comentarios. Dios te bendiga. La próxima semana una nueva enseñanza.